Pero bueno, hablando de cazarrecompensas, volvemos con Jet, quien anda investigando nuevos trabajos para Spike y Fate, y su objetivo ahora sería capturar a uno de estos tipos, quienes curiosamente estaban persiguiendo a este tipo, quien se encontró con nuestro prota al salir del avión, y antes de escapar le dio a nuestro prota esta cosa, que después nos enteramos que es una planta especial que puede curar cualquier mal de Venus, que es una especie de enfermedad que te da por llegar al planeta, y esta simple plantita vale decenas de millones de wulons. Y por esto mismo, estos mafiosos estaban siguiendo a este tipo, y mientras lo buscaban volvemos con nuestro prota, quien por otra parte estuvo investigando más sobre el tipo que le dio la planta, encontrándose con la hermana del tipo que estaban persiguiendo, quien una vez lo ve, entre comillas, intenta ripiarlo, pero no lo consigue ya que esta está ciega, y termina calmándose después de que Spike le diga que es un amigo de su hermano, y esta le cuenta más sobre su enfermedad, porque sí, está enferma, ya que la enfermedad de Venus no afecta a todas las personas por igual. En su caso le provocó que esta quedara ciega, y mientras que estos dos están hablando, nuestro prota encuentra unas semillas que se termina llevando, y después gracias a Jet se termina enterando que estas son las semillas de Grey Ash, que son extremadamente costosas, llegando a valer cada una más de 8 millones. Y el pendejo de Rocco, el nombre del hermano de la tipa ciega, le terminó robando estas semillas a una mafia, para así poder pagar la operación de su hermana. Y de todo esto se terminó enterando Spike, quien fue a reencontrarse con Rocco y llevarle la planta, pero terminaron siendo atacados por la mafia, quienes empiezan a cagarlos a tiros. Y cuando parece que las cosas ya se calmaron, no es así, ya que Rocco termina siendo ripiado, y antes de estirar la pata, le dice a nuestro prota que ayude a su hermana. Y como nuestro prota tiene un buen cocoro, termina ayudando a la hermana y después zafa todo triste. Pero se pone más triste cuando se entera que tú no estás suscrito. Así que suscríbete, que no cuesta nada. Pero bueno, en otra parte de la galaxia, para ser más exactos en la Tierra, un satélite últimamente estuvo haciendo jeroglíficos raros, cosa que obviamente no es muy común, por lo que el grupito protagonista fue a investigar, y de camino escuchan a este tipo, quien está en modo conspiranoico diciendo que los jeroglíficos en la Tierra son un mensaje de los alienígenas, y cosas por el estilo. Pero lo más importante es que están ofreciendo 8 millones de wulons a cualquier persona que logre resolver qué es lo que está pasando. Y de esta manera todo el grupito zafa a la Tierra, donde todo está hecho bosta, ya que hace muchísimo tiempo ocurrió un desastre masivo causado por la explosión de un portal espacial, lo que ocasionó un grave daño en la órbita terrestre y provocó una lluvia constante de escombros y meteoritos en la superficie de la Tierra, haciendo que ésta sea inhabitable para millones de humanos. Pero aún así hay personas viviendo en este planeta, como Ed, o más conocido como Edward Wong Hao Pepelu Tipruski IV, o algo así, una niña que parece niño, quien vive en este planeta que cada día intenta ripiarla, y resulta ser una hacker prodigio, logrando infiltrarse en el Bip Boop, y enterándose de la misión de todo el grupito, mientras que por otra parte Jet, Spike y Fate fueron a los suburbios para preguntar información sobre Ed, el hacker que parece estar involucrado en todo esto. Pero al preguntar, todos se contradicen entre todos. Primero este tipo le dice que Ed es un tipo de 2 metros, después este otro tipo le dice que Ed es una mujer extremadamente bella, este otro le dice que es un niño, esta señora dice que es un gay, básicamente no encuentran nada de información. Y mientras que buscan a Ed, están en una especie de metaverso en drogas, donde está intentando buscar más información sobre el satélite, llegando a unos archivos y no sé cómo, pero esta terminó hablando con el satélite. Sí, quien resulta ser una inteligencia artificial abandonada, que empezó a desarrollar sentimientos y como parte de estos empezó a hacer dibujos sobre la Tierra, recreando todo lo que había visto hasta ese momento. Y mientras que estos dos conversaban, la señal se termina cortando, ya que la policía se entrometió,
y como Ed no quiere perder a su nuevo amigo, hackea nuevamente el Beep Boop para comunicarse con el grupito, a quienes engaña diciendo que él conoce al hacker conocido como Ed, pero para darles esta información quiere algo a cambio, que estos le ayuden a descargar todo el contenido del satélite. Básicamente quiere una copia de seguridad del cerebro del satélite, pero esta misión no podría ser tan fácil, ya que el satélite tiene un montón de armas que los pueden hacer bosta si es que estos no van con los motores apagados. Y como Spike es la representación viva del que tenga miedo a morir y que no nazca, se la termina jugando. Pero cuando le dispara el rayo para paralizar el satélite, termina fallando. Y ahora tiene que acabar con todos los mini satélites si quiere salir vivo. Y mientras que Fate los distrae, Spike logra acercarse lo suficiente para enchufar esto y Ed logra hacer una copia. Y de esta forma terminan resolviendo el problema, yendo a cobrar la recompensa y se me olvida decirles algo, pero Fate le prometió a la enana que si la ayudaba, este sería un miembro del Beep Boop. Pero la terminan abandonando como papa latino, aunque obviamente esto no funciona, ya que esta los termina hackeando y termina estacionando la nave, y así esta se convierte en un miembro más de la tripulación. Y por si esto no fuera suficiente, su recompensa al final no es válida, ya que se sacaron una nueva norma del culo que dice que si esta no es una persona biológica, o sea real, la recompensa no es válida, y de esta forma y como es común, se quedan sin dinero. Y mientras que pasa todo esto, volvemos con Jet, quien anda a modo reflexivo recordando una minita del pasado, donde estaba todo mojado como perro debajo de la lluvia. Pero bueno, todo el grupito ahora se dirige a Ganímedes, y de camino nuestra prota se reencuentra con un antiguo compañero, ya que sí, Jet antes de ser un cazarrecompensas era un policía, y ahora querían entregar a este tipo. Y mientras que se encarga de esto Spike, Fate se queda perdiendo el tiempo bronceándose. Y antes de continuar, más del 90% de las personas que ven mis videos no están suscritos. Y me ayudaría mucho si es que te suscribes para llegar a la meta de los 2000 suscriptores. Y de paseo, ya que estás ahí, dale like y suscríbete, que ayuda mucho a que este video se haga más conocido y también mi canal. Y ahora sí, continuemos. Volviendo con Jet, este fue a dar un paseo por la ciudad y se reencontró con esta tipa, Alyssa, quienes son viejos amigos, y también conoce a este tipo, el novio de Alyssa y quien actúa medio raro. Y mientras que estos dos están conversando, volvemos con Spike, quien le da información sobre un nuevo fugitivo, con una recompensa de 1.8 millones. Y como Spike está con Lele Pancha, decide ir tras este tipo. Y mientras que está buscando pistas, volvemos con Jet. Y nos enteramos que estos dos en el pasado estuvieron juntos, ya que cuando Jet trabajaba de policía, esta tipa era su pareja. Pero un día sin decirle nada, simplemente desapareció, dejándole un reloj que se congeló el mismo día que ella se fue. Y después de recordar terrible rompida de Kokoro, vuelve a aparecer Celónidas, quien le dice a Alyssa que ripió a un tipo, y ahora lo están buscando. Y ahora tienen que zafar de Ganímedes y no quieren estirar la pata. Pero para su mala suerte, en plena huida, se encuentran con Spike, quien empieza a cagarlos a tiros para cobrar su recompensa, y donde también se encuentra Jet, quien le dice a nuestro prota que se vaya y que él se encargará de todo, ya que tiene asuntos pendientes con Alyssa. Y de esta forma Spike zafa, y Jet les logra clavar un gancho para detenerlos. Y cuando estos dos no tienen escapatoria, esta tipa le apunta y le dice la verdadera razón de por qué en el pasado lo dejó. Y básicamente lo dejó por ser demasiado perfecto. Sí, ya que cuando estaba con Jet no tenía que hacer nada. Él hacía todo y ella pues sentía que no tenía el control sobre su propia vida. Así que lo abandonó para tener control. Sí, aunque yo creo que fue la peor decisión, ya que terminó con una vida de mierda. De esta manera Jet termina dejando su pasado atrás, lanzando el reloj que tenía guardado. En fin, volviendo a la nave, después de este último incidente, todo el grupito no tiene ninguna misión durante varios días, por lo que andan re aburridos entreteniéndose con cualquier cosa, como Fate y Jet, quienes están apostando.
Y después de que Fate literalmente dejara al calvo en pelotas, este va al almacén para conseguir una manta, la cual termina abriendo y de esta termina saliendo un bicho raro que lo muerde y no parece pasarle nada raro hasta que después termina desmayándose, ya que había sido infectado por algo desconocido. Y después Fate, mientras se bañaba, termina siendo mordida por la misma cosa. Y obviamente Spike no dejaría que le pasara lo mismo, por lo que junto a Aang y Ed empiezan a buscar al bicho para ripiarlo. Y gracias a unos lentes de visión térmica, nuestro prota termina descubriendo esta cosa, que es como un moco, aunque termina escapando ya que Aang termina mordido. Y ahora con las bolas por el piso, se arma hasta los dientes y zafa a buscarlo, empezando por la zona superior hasta llegar a este lugar, donde termina encontrándose con el moco, quien casi lo muerde de no ser por los reflejos de gato que tiene Spike, quien termina incinerando esta cosa y después de ripiar al moco, siente un montón de hambre. Pero lo más importante es que se le viene a la mente donde guardó su última comida. Y pues sí, Spike hace muchísimo tiempo colocó unas cuantas brochetas en el refrigerador para comérselas más tarde, pero se olvidó de estas por completo y ahora estas desarrollaron su propio ecosistema lleno de hongos y crearon al moco alienígena. Y al ver esto Spike se encargaría de botar la nevera al espacio, la cual una vez fuera se abre y empieza a salir toda la mierda al exterior. Y para cagarla aún más, un último moco alienígena termina mordiendo a nuestro prota, lo que hace que este se quede inconsciente junto al resto. Y el único que se salvó fue Ed, quien mientras estaba buscando al moco se quedó dormido y mientras soñaba que estaba comiendo, terminó comiéndose al moco alienígena que no le hizo nada. Y mientras que todo esto está pasando, volvemos a otra parte de la galaxia para volver a ver a Bichos, quien, como dije antes, si es que no hay cadáveres, que todavía está vivo, y quien se reencuentra con estos tres enanos, quienes son los líderes de la mafia del dragón rojo, y ahora le encargan otra misión a Bichos: ir a una luna, no sé hacer qué, pero bueno, eso no es lo importante. Lo que sí es importante es que Bichos anda medio rebelde con sus superiores y planea tomar el control de toda la mafia, cosa que el trío de enanos saben, pero no le dan importancia, porque una serpiente no puede comer a un dragón, y así este zafa a su nueva misión, acompañado por este tipo, quien es su nuevo compañero y a quien le dice que si quiere sobrevivir, en algún momento lo tiene que traicionar. En fin, por otra parte volvemos con el Bip Boop, donde todos estaban de chill, cagándose de calor, hasta que Ed dice el nombre de Julia, cosa que altera a Spike, quien empieza a flashear recuerdos de su pasado, donde vemos a esta rubia, quien parece haber sido la novia de Spike, y este se entera que este mensaje viene de la misma luna a la que fue enviado Bichos, cosa que nuestro prota no sabe, pero al escuchar el nombre de su mujer, zafa en dirección a esta luna sin importarle nada. Llegando hasta esta luna hecha bosta, las calles están llenas de basura, el aire es tóxico y lo más curioso de esta luna es que no hay ninguna mujer, solo lo habitan hombres, hasta que llegó Fate, quien estaba en un bar con una ropa diminuta y filosofando. Y después del show del saxofón de este tipo hiper guapo, termina ayudando a Fate, ya que al ser la única mujer era bastante popular por obvias razones. Y por otra parte volvemos con Spike, quien una vez llegó empieza a preguntar a bastantes personas el nombre de Julia, pero casi nadie sabía, hasta que llegó con este trans, quien escuchó por un rumor sobre este nombre, enviándolo con este tipo a quien le preguntó por Julia, pero no le dice nada, y en cambio empiezan a perseguirlo con todos sus subordinados, ya que lo confundieron con Bichos, quien creó este nombre en clave para la misión que tenía que realizar. Y así empieza una pequeña pelea donde nuestro prota termina papeándose a todos. Y mientras que Jet anda tranquilo en un bar, ve como en la televisión estaban pasando a los fugitivos más buscados del momento. Y para la sorpresa de nadie, aparece el tipo guapo, quien resulta ser un criminal llamado Francia Marcel Hotguk Ekkerker,
Sí, tiene nombre como de medicina. Pero bueno, volviendo con Fate y el tipo guapo, donde empiezan a conversar y Fate se termina abriendo bastante con él, hasta que este se mete a bañar y Fate empieza a investigar en sus cosas, viendo cómo este tenía fotos cuando era un soldado y había una foto en particular que estaba medio sospechosa, y justo en ese momento le llega una llamada. ¿Y de quién era? Sí, de Bichos, quien lo estaba llamando diciéndole que tenían que verse. Y al escuchar esto, Fate entra al baño para sacarle más información, pero al abrir las cortinas lo ve y... este era una mujer y un hombre al mismo tiempo. Básicamente era un hermafrodita. Mientras que por otra parte volvemos con Spike, quien se terminó enterando que Bichos estaba en la misma luna que él, por lo que fue a verlo y se termina encontrando con este tipo, quien conoce a nuestro prota y como este aún le guarda cariño, no puede ripiarlo y termina recibiendo un disparo, que obviamente no lo mata, pero lo deja inconsciente. Y mientras que este estaba flasheando nuevamente con su pasado, donde vemos como Spike y Julia planeaban huir juntos, pero en el último momento esta cambió de opinión y desapareció. Pero bueno, mientras que Jet investiga el paradero de Fate, la termina encontrando en este lugar, mientras que el tipo guapo se reencuentra con Bichos, quienes están completando una transacción ilícita que al final resulta ser una trampa por parte de Bichos, quien le puso una bomba en este maletín, cosa que termina molestando a este tipo y nos cuentan el pasado de Bichos y quienes eran camaradas durante la guerra, donde no se llevaban nada mal. Pero después de terminar la guerra, el tipo guapo fue enviado a una cárcel donde terminó adquiriendo su apariencia femenina, gracias a que sus hormonas básicamente se confundieron y por el estrés terminaron haciéndola mujer hombre. Pero bueno, volviendo a la realidad, el subordinado de Bichos termina ripiando por intentar protegerlo, y empieza una pelea entre estos dos, persiguiéndose mutuamente hasta que llega nuestro prota, quien empieza a complicarle las cosas a Bichos, por lo que esta termina zafando después de acercarse a la nave del dragón rojo, y nuestro prota termina ayudando al tipo guapo, quien le cuenta que Julia le ha hablado de él, pero antes de decirle lo más importante termina estirando la pata, y de esta forma nuestro prota se vuelve a quedar sin información de su waifu. Y mientras que todo esto está pasando, volvemos con la corporación pública del portal. Esta historia continuará.